Mexicana 20. Este seminario, como saben, está organizado tanto por el Departamento de Economía como por el área académica de Sociedad de Acumulación Capitalista. El día de hoy vamos a tener una mesa en modalidad híbrida titulada Economía Mexicana, Inflación y Economía Mundial. Tendremos 3 ponentes. Cada uno de estos ponentes tiene entre 15 y 20 minutos para presentar su exposición. Finalizando cada una de las exposiciones tendremos una ronda de preguntas, así que los invitamos y las invitamos a estar muy atentos y aquí formular sus cuestionamientos a nuestros expertos. Y también vamos a tener algunas personas en Zoom. Recuerden que eso también se está proyectando por las redes del seminario permanente, ¿no? Y entonces también a aquellas personas que se incorporen los invitamos a dejar sus preguntas en el chat. Iniciaríamos el día de hoy. Voy a hacer una muy breve semblanza de cada uno de los expositores. Ellos tienen una larga trayectoria docente, profesional, de investigación. Iniciaremos el día de hoy saludando al doctor Jesús Zurita González. Buenos días, profesor. El profesor Jesús Zurita González estudió economía en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha laborado en diversas instituciones como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Ha sido asesor en Petróleos Mexicanos, el Banco de México y gobiernos estatales y municipales en México, al igual que en el gobierno de República Dominicana en el diseño e instrumentación de políticas públicas. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de Economía en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco. La charla que nos dará el doctor Zurita se titula El escenario económico internacional y su impacto en la economía mexicana. Les pido que le brinden a nuestro expositor a la distancia un caluroso aplauso y empezamos con la transmisión. Sí, muchas gracias. Este, pues antes que nada quisiera mencionar que agradezco la oportunidad que me dan de platicar un rato con ustedes. eh, y pues muy contento de estar aquí. Y bueno, vamos a presentar este tema que se basa en algunas cosas que se han ido perfilando en el escenario económico internacional y cuyos efectos, pues, sin duda se están dejando sentir en México y probablemente se dejen sentir aún más en el futuro cercano. Hay un ambiente de mucha incertidumbre por estos anuncios, básicamente del presidente de Estados Unidos, ¿no? Que ha generado, pues, toda clase de reacciones y ha creado un ambiente, pues yo diría que nocivo para la actividad económica, para el desarrollo normal de las actividades, digamos, económicas, eh, con una incertidumbre que incluso ya por ahí se ha estado mencionando que algunos ya la llaman incluso incertidumbre disruptiva, ¿no? Es decir, no es la incertidumbre clásica de la que hablamos los economistas, que bueno, la incertidumbre clásica o normal o estándar es de la que platicamos cuando decimos, bueno, el futuro no se conoce, ¿no? Vamos a un poco a ver cómo estimamos lo que puede pasar. Los agentes económicos todo el tiempo se están formando expectativas de lo que viene, ¿no? Pero necesitan un contexto que dentro de lo posible pues brinde confianza y certidumbre en las reglas del juego. Y lo que está haciendo el presidente Trump pues es romper esas reglas, ¿no? Entonces, eso genera incertidumbre ya, pues digamos que de otro tipo, que por eso se le está dando incluso hasta un adjetivo de disruptiva, ¿no? Pero en fin, vamos a platicar un poco más. Permítanme, les voy a compartir una presentación corta que tengo por aquí. Eh, Si gusta, doctor, nosotros tenemos aquí en la sala la presentación. La Perfecto, vamos y usted excelente. va indicando. Si me hacen favor. Ajá. Sí, claro.
Un minutito, por favor. Sí, cómo no. En lo que vamos a... Sí. Digamos que el escenario actual de la economía internacional, de la economía mundial, pues es un entorno de crecimiento moderado, ¿no? La economía mundial en 2024 creció aproximadamente 3,2%, y se espera un crecimiento muy semejante en 2025 de 3,3%. Eh, y quizá lo más notable de todo esto es decir que es un ritmo relativamente bajo para digamos, en comparación con lo que ha pasado en el último cuarto de siglo, ¿no? Dentro de este crecimiento moderado, pues Estados Unidos se esperaba que creciera un poco menos, creció un poco más afortunadamente, pero por debajo del promedio, ¿no? 2,7%. Este, se- y se estima, perdón, que en 2025 crezca 2,7%. Eh, y la zona del euro, sin embargo, pues anda, digamos, un poco alicaída, ¿no? Y está creciendo muy bajo a una tasa aproximadamente del 1%. Eh, China, que es otro gran motor de la economía internacional, pues creció, digamos, ha crecido menos en los últimos años y se espera que en 2025 crezca 4,6%. De hecho, en China, a diferencia de otros países, pues digamos, ahorita tienen una inflación relativamente baja, incluso ha habido deflación en algunos meses y ya ha habido, pues el Banco Central ha brindado, digamos, facilidades de crédito y estímulos monetarios para tratar de impulsar un poco más la economía de China, ¿no? Este, el comercio mundial, por otro lado, pues en 2024 creció menos del 3%, 2,7%, y se espera un crecimiento ligeramente mayor en 2025. Bueno, aquí esto es antes de todo lo que ha estado haciendo, las medidas que ha tomado arancelarias el presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, va a depender mucho ese escenario de lo que pase ahí, ¿no? Este, en eh, la política monetaria en las economías clave, digamos, se ha pues orientado digamos, tratar de atenuar la inflación que surgió después de la pandemia, ¿no? Del COVID. Y ha sido relativamente exitosa, ¿verdad? Y para 2025 se espera que la inflación a nivel internacional, a nivel mundial, descienda a 4,2%, ¿no? Eh, con cada vez más acercamiento a las metas de los bancos centrales, digamos. Y en Japón y Estados Unidos en particular, pues ha estado convergiendo más rápidamente la inflación. Eh, entonces, bueno, esa es la parte de buenas noticias. Este, sí quisiera comentar que en el caso de Estados Unidos, pues ya incluso con estas medidas que se están tomando y de no corregirse, pues se habla de que hay un riesgo de estancamiento con inflación, ¿no? La famosa estanflación, que sería un escenario realmente, pues muy preocupante, ¿no? Porque, eh, pues normalmente los bancos centrales, incluso los que tienen en su mandato
que también tienen que, digamos, apoyar un poco la actividad económica, como es el caso del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Usualmente reaccionan pues más a la inflación que al bajo crecimiento, ¿no? Entonces, si tenemos un contexto de bajo crecimiento, eh, y luego de mayor inflación, por consecuencia también en parte de todas estas medidas, ¿no? Que elevan los precios, tienden a elevar los precios de los productos. Hay una especie de shock de oferta, ¿no? De choque de oferta en la economía que puede darse con estos aranceles y con la incertidumbre, pues, ¿no? La falta por este lado, una especie de shock de oferta, pero también un problema con la demanda, porque la incertidumbre frena mucho la inversión. Y entonces, si el panorama no se aclara y siguen estos anuncios inesperados y que de repente van en un sentido y luego en otro y luego no se sabe qué realmente se va a hacer, ni qué sentido tienen muchas de las medidas, ¿no? Este, pues genera esta incertidumbre, ¿no? Que es nociva de la cual ya hablábamos, ¿no? Déjenme ver, creo que ya viene la presentación. Bueno, si gustan pasar a la siguiente lámina, por favor. Aquí está lo que ya mencionamos. La siguiente, por favor. Bueno, más de lo que estábamos diciendo, ¿no? Ahí se observa en esta gráfica, pues el crecimiento del PIB, ¿no? Estados Unidos en medio, digamos la línea amarilla, aproximadamente, pues lo que mencionamos es que 2,7%, ¿no? Se espera para 2025. En el caso de China, que tuvo un crecimiento de aproximadamente 4,8% en 2024. Se espera que baje un poquitito a 4,6% en 2025, ¿no? Y en el caso de la Unión Europea, pues anda realmente rondando el 1%, ¿no? Un poquito a la alza en 2025, pero nada muy destacable. Este, y bueno, la siguiente, por favor. También esto ya comentamos algo, ¿no? De la inflación global que va cediendo. Las tasas que tiene el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, sin embargo, todavía superaban al 5%. Y en Europa, pues ha habido también la preocupación de la inflación y ha habido tasas de interés elevadas que han atenuado el crecimiento, mientras que en China se han, digamos, instrumentado estímulos monetarios. Los chinos tienen baja inflación, como decíamos, ¿no? Y entonces tienen como que más espacio para estos estímulos monetarios. Y bueno, se observa en general pues una divergencia en las políticas, ¿no? Entre Oriente sobre todo en China y Europa, ¿no? Y Estados Unidos como en medio. La siguiente, por favor. Y aquí vienen las malas noticias, pues el retorno del proteccionismo en Estados Unidos, ¿no? Este, las amenazas, ¿verdad? Eh, de que, pues, esto de la seguridad fronteriza y el conflicto con las aguas que compartimos, ¿no? Con Estados Unidos, este, y, y digamos que ponen una nube ahí en el panorama. Eh, Afortunadamente México no fue incluido en el arancel generalizado de 10% que se aplicó a 60 países, ¿no? Y sin embargo, si se imponen los aranceles a la industria automotriz, pues sí va a ser un golpe relativamente fuerte para la economía mexicana y particularmente porque son cadenas de valor muy integradas y eso hace que, que pues si se afectan, va a causar una disrupción seria, ¿no? En este flujo continuo de bienes que hay entre México y Estados Unidos
y varios de los insumos pues entran y salen varias veces, ¿no? Entonces, pues estos aranceles sí ponen digamos, un signo de interrogación, ¿no? Al camino de la economía mexicana. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se consolida, ¿no? Parece, según lo que entiendo, que ya la parte de electrónica no se le van a aplicar aranceles, ¿no? Lo cual es una buena noticia porque también están muy integradas las cadenas de valor. Este, y bueno, adelante, por favor. Bueno, como habíamos ya comentado, se genera inestabilidad por estas reglas, ¿no? Comerciales. Este, y bueno, hay un aumento de la incertidumbre para exportaciones, exportadores e inversionistas, perdón. La siguiente, por favor. Eh, bueno, en el comercio exterior, como todos ustedes saben, México ha ganado participación y ya es el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿verdad? Y en buena medida también hay que reconocerlo por digamos, las restricciones que se le impusieron a China, ¿verdad? De no haber sido, muy probablemente China seguiría siendo el mayor exportador de Estados Unidos aún. Pero bueno, México se ha aprovechado un poco de esta desviación de comercio, ¿no? Y de los beneficios que tiene el acuerdo del TEMEC y la cercanía con Estados Unidos. Adelante, por favor. Eh, y bueno, también se le ha puesto, eh, digamos, o ha habido un problema con un poco de depreciación cambiaria, ¿no? De hecho, si uno toma en cuenta abril de 2024 versus abril de 2025, hay una depreciación del 20%. Este, y bueno, una consecuencia de eso es que aumentan los costos de las importaciones, ¿verdad? Mejora la competitividad pero mejora la competitividad exportadora. La inversión extranjera directa, pues también se estancó un poco en 2024 y 2025 después de crecer mucho en los años previos, ¿no? Este, eh, entonces, bueno, vamos a ver con todo esto cómo también, dependiendo del escenario que se quede con toda esta política arancelaria y la actitud del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Para ver cómo esto afecta a la inversión. Sin duda, la incertidumbre va a hacer que se pospongan inversiones, ¿no? Si el panorama no se aclara, pues va a ser difícil que la inversión fluya, digamos, como estaba fluyendo en años pasados, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, hubo un récord de inversión extranjera, ¿no? Con todo este tema, ¿verdad? Y aunque se esperaba más, se esperaba que la inversión, algunos analistas decían que iba a alcanzar los 40,000 millones de dólares, ¿no? No llegamos a eso, pero bueno, es una buena cifra de todas maneras, aunque esté por debajo de lo esperado, ¿verdad? Este, con este entorno difícil externo, pues las digamos, las inversiones nuevas, no la reinversión de utilidades o las fusiones, ¿no? Pues es probable que se debiliten las nuevas inversiones, ¿no? Eh, y bueno, la incertidumbre que hay, pues también va a influir sin duda en la inversión, ¿no? Adelante, por favor. Aquí refiriéndonos especialmente al sector, particularmente al sector automotriz, eh, pues a Estados Unidos se realizan aproximadamente el 80 de las exportaciones, el 80% de las exportaciones de este sector, ¿no? Entonces, pues es muy vulnerable a los aranceles, ¿verdad? Y y pues están todos los riesgos que puede haber logísticos ante las disrupciones, ¿no? Que puedan manifestarse. Adelante, por favor.
Otros sectores clave que pueden sufrir de riesgo, ¿no? Pues son la agroindustria, ¿no? Algunos bienes aquí se citan, ¿no? Como son importantes, como la cerveza, los tomates, las berries, ¿no? La industria electrónica y la maquinaria, y que luego pues puede haber algunas represalias agrícolas, ¿no? De una política proteccionista comercial de Estados Unidos. Y pues lo del famoso nearshoring, que sería las ventajas de la cercanía, ¿no? Eh, y de compartir pues un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Y con Canadá, pues podría detenerse. Está relacionado esto mismo con la inversión extranjera, ¿no? Si la incertidumbre se mantiene o se vuelve peor, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, el PIB de México, ¿no? Creció 1.3 en 2024 con una contracción en el cuarto trimestre y hubo una demanda interna débil, sobre todo en este trimestre, ¿no? Este, y bueno, algunos factores externos afectaron la actividad, pero pues se espera, digamos, que el PIB eh, no crezca tampoco mucho en el 2025. Había mejores expectativas a finales del año pasado, pero con todo lo que ha pasado, pues se han desinflado un poco. E incluso en un escenario muy negativo, pues hay algunos analistas que dicen que podría prácticamente haber un crecimiento muy, muy bajo, ¿no? Cercano a cero. Pero bueno, va a depender mucho de cómo se vayan desenvolviendo todos estos, digamos, principalmente la política comercial de Estados Unidos, ¿no? Y el contexto que tenga la economía de Estados Unidos, porque si se manifiesta el estancamiento con inflación, pues sí sería un problema serio también para nosotros, ¿no? Aquí vienen las estadísticas de inflación y se observa cómo ha venido cayendo, ¿no? De manera importante durante los últimos, pues, 3 años ya, ¿no? Y en 2025, este, pues se espera que esté ya más cercana al 4%, ¿no? Este, la inflación. La que sigue, por favor. Bueno, las tasas de interés, aquí hay un error, ¿no? Sin duda, han estado bajando en México, sobre todo ya en este año, pues tratando de estimular un poco la economía, ¿no? Y de hecho ahorita el último anuncio de política monetaria del Banco de México pues llegó al 9%, la tasa del 11.25 que fue su punto más alto en 2024, ¿no? Entonces, aquí se observa también pues un poco la depreciación, ¿no? Del peso de 17 a aproximadamente que sería 20.4, ¿no? Pesos entre abril y abril, que es la depresión esa que dijimos del 20%. Adelante, por favor. Y luego, bueno, las remesas que afortunadamente se han mantenido elevadas, ¿no? Este, eh, Adelante, por favor. Eh, de hecho, el año que acaba de pasar, 2024, pues hay un récord, ¿no? En las remesas llegaron a casi 65.000 millones de dólares, ¿no? Este, el desempleo se encuentra en mínimos también en México, ¿no? La tasa de desempleo abierta de 2.4%, aunque el consumo privado, como decíamos, se desaceleró, ¿verdad? Y, y bueno, todavía las tasas de interés están relativamente altas, ¿no? Al 9%, ¿verdad? Y mientras la inflación pues anda ya en el 4.8%, una cosa así, ¿no? Un diferencial importante, pero pero pues han venido bajando, ¿no? Lo cual es una buena noticia. Adelante, por favor. Bueno, las proyecciones de PIB, ¿no? Estas que decíamos, de entre 1.2 y 1.8%, con algunos riesgos, ¿no? A la baja,
principalmente por la política comercial de Estados Unidos. Y Banxico y Hacienda pues prevén recuperación moderada, lo cual pues ojalá ocurra, ¿no? No se ve muy viable a estas alturas. Adelante, por favor. Los riesgos externos, ¿verdad? El principal, los aranceles de Trump, ¿no? La desaceleración de la economía de Estados Unidos, eh, salidas de capital, ¿no? Y pues problemas geopolíticos y financieros que pueden ocurrir y la exposición externa pues elevada que tiene la economía mexicana frente a una política comercial proteccionista, ¿no? Adelante, por favor. Eh, México tiene reservas internacionales sólidas, ¿no? Como de 237.000 millones de dólares, según eh, la información a marzo, ¿no? Se mantiene, digamos, la disciplina fiscal de los últimos años, ¿verdad? Eh, Hay cierto, digamos, incluso se ha moderado aún más, yo creo, la política fiscal este año después del año de elecciones, ¿no? Este, y bueno, se están tratando de intentar en México algunas medidas de mitigación sectorial y social, ¿no? Adelante, por favor. Y las oportunidades de México a mediano plazo, ¿verdad? Este, pues el nearshoring que pues todavía se puede seguir aprovechando, ¿no? El potencial que puede haber en algunas áreas, ¿no? Como autos particularmente eléctricos, en semiconductores, en agroindustria, y el requerimiento de, ¿verdad? Los requerimientos de certidumbre jurídica, infraestructura apropiada, energía barata y pues de preferencia limpia, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, hay un crecimiento débil, pero ha sido estable, ¿no? Los riesgos, los aranceles y la confianza, ¿verdad? Oportunidades que pueden haber si se dan condiciones y temas clave como la integración regional y la claridad en políticas que ahorita se ven un poco disminuidas, ¿no? Bastante disminuidas. Adelante, por favor. Bueno, ahí están las referencias, ¿no? Y por mi parte, pues sería todo. Muchas gracias, doctor Zurita. Bueno, les recuerdo que vayan haciendo sus preguntas, ¿no? Las cuales haremos a nuestros expertos al finalizar esta ronda de exposiciones. Continuamos con el segundo expositor, el doctor Víctor Hugo Torres Preciado. Él es doctor en Ciencias Económicas, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. También es maestro en Economía Aplicada, egresado del Colegio de la Frontera Norte. Actualmente es profesor investigador en la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, donde lleva a cabo el diseño, implementación y aplicación de la modelación económica regional para el estudio de las fluctuaciones y el crecimiento económico. Tiene una amplia expertise, ¿no? En términos de investigación, ¿no? Se ha centrado en el estudio de la criminalidad, el crecimiento económico, la innovación tecnológica y los aspectos económicos de la migración internacional. También es miembro del comité editorial del Paradigma Económico, revista de economía regional y sectorial, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Adelante, doctor Víctor Hugo, 20 minutos, si es tan amable. ¿Tiene apagado su micrófono? Listo, Ajá. ¿Listo? listo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al doctor Miguel, también muchas gracias a usted, doctora Beatriz, y por supuesto a quienes nos escuchan y al doctor a Jesús Zurita también que está aquí. Felicitaciones por su plática también. Este, bueno, pues para aprovechar bien el tiempo voy a iniciar. Mire, me gustaría compartir con ustedes parte de algo que estoy elaborando todavía y que, bueno, pues manifiesta no solamente mi interés, sino también, digamos, el reconocimiento que, bueno, pues se ha mencionado mucho este reciente proceso inflacionario que vivimos en México.
Sin embargo, bueno, después de revisar este, pues lo que ha estado ocurriendo, digamos, en las investigaciones internacionales, también en México, pues la verdad es de que observa uno que los trabajos en realidad parece ser que son bastante escasos, ¿no? Es decir, con respecto al estudio del origen de la reciente inflación que acabamos pues de vivir, no solamente en México, sino también a nivel internacional. Yo recuerdo de hace ya algún tiempo, sobre todo a finales de 2022, que tuve la oportunidad de asistir a un seminario virtual organizado por la Reserva Federal de Nueva York, con mi interés pues de saber cuáles eran las perspectivas, ¿no? que estas personas tenían. Y bueno, ahorita ya me queda claro, ¿verdad? Que en ese momento pues en realidad había bastante desconocimiento, no se tenía muy claro cuáles eran las razones por las que pues no cedía la inflación y bueno, la literatura marca diferentes aspectos. Quisiera comentar brevemente pues que en México ya están empezando a aparecer algunos trabajos recientes, por ejemplo en 2024, que tratan de abordar la explicación y los efectos de este proceso inflacionario. Sin embargo, eh, bueno, todavía digamos que sigue habiendo este tipo de reuniones a nivel internacional, es decir, todavía se está trabajando y como una breve motivación quisiera comentar, por ejemplo, que si uno revisa los documentos, incluso por ejemplo del Fondo Monetario Internacional del reciente año 2024, pues ellos han empezado a observar, ¿no? Ya aceptando pues cómo no acertaron en sus pronósticos, es decir, es difícil acertar, pero más bien es el no haber, digamos, pues pronosticado, ¿no? La persistencia de este evento, ¿no? De este proceso inflacionario y que pues habría que explicar desde una perspectiva económica cuáles son las razones por las que pues ocurre, ¿no? Este tipo de desviaciones, ¿no? O de digamos, falta, ¿no? De poder pues entender, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y no me refiero solamente, digamos, a la parte del modelado, sino a que realmente la percepción que se tenía es que la inflación, pues, pudiera ser transitoria y que, pues, tal vez fácil de controlar, ¿no? Entonces, esto no es, digamos, para comentar, ¿no? Sí se han hecho bastante trabajo a nivel internacional, pero sigue todavía el interés, digo, todavía este año, a finales de este año habrá una reunión todavía, ¿no? Tanto de académicos como bueno, eh, pues practicantes, ¿no? Digamos, de este tipo eh, de fenómenos, ¿no? En el que reúne a varios investigadores de diversos países. Y bueno, esto es lo que quiero decir es que marca pues la importancia y que en México, ¿verdad? Aunque ha pasado el tiempo desde que esto empieza ya parece que a controlarse, estamos a buen tiempo, me parece, de retomar esta línea de trabajo para entender no solamente el origen, ¿no? Sino también los efectos y qué lecciones podemos aprender, ¿no? Acerca de esto que ha ocurrido. Es decir, ¿cuál es la ventaja que yo creo que podemos tener? Que a diferencia, digamos, 2022, por ejemplo, ¿no? Cuando este fenómeno se estaba presentando principalmente, pues se tenía más incertidumbre. Ahora ya tenemos, ¿no? Digamos, la ventaja de que esto está cediendo, que tenemos información estadística y que podemos empezar a revisar, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió, ¿no? Y a qué podemos atribuir. Lo que voy a hacer entonces es, bueno, hacer un recuento de algo que estoy elaborando y que, bueno, por supuesto que me gustaría conocer sus opiniones, ¿no? Digamos que eh, sigue algunas o trata, digamos, de revisar algunas de las propuestas que se han estado manejando a nivel, digamos, internacional en otros países y ver a partir de esto, ¿verdad? Bueno, ¿qué se puede hacer? Si es la ruta adecuada del trabajo o podemos a lo mejor redefinir algún otro tipo de explicación, ¿verdad? Ahorita por lo pronto, digamos, la explicación sería pensar que eh, digamos, el proceso, ¿no? Pudo haberse iniciado primero por, pues, algún impacto exógeno, vamos a decir que motivado a lo mejor a través de la estructura de costos por, digamos, un choque exógeno, como decimos los economistas, ¿no? A través digamos, del precio del petróleo o de los combustibles, ¿no? Esto es, pues,
digamos, del punto sectorial, tiene un alcance mayúsculo, ¿no? Porque pues esto abarca varios sectores y son bastante dependientes, la actividad económica en general depende, ¿no? De este tipo, digamos, de insumos. Digamos, desde la perspectiva teórica, podemos decir que a lo mejor esto pudo haber motivado pues un aumento inicial en los precios, después esto pudo haber afectado las expectativas y posteriormente pudo haber empezado a traducirse también en alguna presión sobre el mercado laboral a través de los salarios y entonces así podemos empezar a observar algún ciclo, ¿no? Que esto, si lo vemos, bueno, desde la perspectiva digamos, tradicional, ¿no? Por ejemplo, pues podemos pensar que los salarios pueden terminar afectando nuevamente a los precios y crear posiblemente una espiral inflacionaria. Sin embargo, aquí la parte importante, ¿verdad? Es que, pues esta es la explicación tradicional, ¿verdad? Y es con la que se estudió a nivel internacional y es la que principalmente se razona que fue la causa de no haber advertido principalmente, ¿verdad? Cuáles sean las razones, ¿no? Por las que la inflación pues estaba avanzando, ¿verdad? Es decir, ya hay bastantes críticas, ¿no? A nivel internacional acerca de cómo se sigue pensando, por ejemplo, en la curva de Phillips como un medio, ¿verdad? Para poder entender el comportamiento de la inflación, cuando ya la realidad nos dicta que es importante empezar a racionalizarlo mediante pues canales diferentes. Entonces voy a tratar de comentar algo, traigo varias gráficas, voy a tratar de hacerlo pues conforme a los tiempos y eh, eh, si avanza o no. No, no se avanza. Ah, Ahí está. bueno, miren, voy a mostrar ya el doctor Jesús Zurita hizo algunos comentarios acerca de la tasa de inflación, por ejemplo, cuando lo calculas con un incremento mayor, por ejemplo, anual, ¿verdad? Lo que voy a mostrar aquí son básicamente el comportamiento de la información que yo utilicé, ¿no? En algunas estimaciones que hice. Y esta es la tasa de inflación, pero trimestral del nivel general de precios, ¿no? Básicamente, entonces sí describe lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Con un repunte principalmente, digamos, a principios de 2022, pero vean cómo fue aumentando, ¿no? Desde 2021, por ejemplo, ¿verdad? Y sí, ¿no? Ya, como se ha comentado, empieza a ceder, ¿no? Entonces, recordamos, son tasas de crecimiento trimestrales, es decir, de un trimestre a otro. Los datos fueron trabajados, es decir, se desestacionalizaron, entonces sí puede haber variaciones, sí, sí, con respecto al análisis de las series, ¿no? Cuando no se ha hecho este tipo de ajuste, ¿no? Entonces, más o menos es lo que ocurre, ¿no? Es decir, explicar esta situación, ¿verdad? Y cómo podemos entenderla, ¿no? También aquí tengo, por ejemplo, la tasa de inflación trimestral del salario nominal y de los combustibles para ir viendo cómo ocurre. Vean cómo desde 2021, por ejemplo, sí hay ciertos aumentos, ¿no? Hacia 2022 y eso ya nos da una idea de que posiblemente sí hay alguna manera de atribuir, ¿verdad? Esta dinámica, este tipo de comportamiento de los salarios sobre la inflación, ¿verdad? También hay que discernir, por ejemplo, entre lo que ocurre después, ¿no? Digamos ya después de 2021 y lo que ocurre, por ejemplo, en el momento en la pandemia, ¿no? Es decir, hay varias maneras en la que se ha tratado de entender esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, los desajustes el desbalance entre oferta y demanda al principio, ¿verdad? Es la gradualidad con la que empezó a ajustarse, ¿verdad? Y cómo estas diferencias pudieron haber provocado, pues, presiones inflacionarias, de tal manera que podemos pensar conjuntamente, ¿verdad? Que hubo episodios en los que los desajustes, digamos, entre oferta y demanda empezaban a propiciar a lo mejor de manera combinada con los efectos externos, por ejemplo, del precio de algunos combustibles o energéticos, ¿verdad? Y cómo algunos fueron cediendo, por ejemplo, en la gráfica a la derecha se puede ver cómo algunas variaciones, bueno, disminuyeron de manera importante, pero en general coinciden, ¿no? Es decir, hay coincidencias, hay tramos, digamos, de las series que coinciden con el comportamiento de la tasa de inflación. Sin embargo, es decir, digamos, traslapes, digamos, de efectos, no son efectos combinados. Y bueno, sí hay que comentar esta gráfica que está ahí, este, me parece que es en términos del consumidor, de los precios finales, digamos, de mercado.
Pero cuando uno revisa, por ejemplo, los datos a nivel del productor, pues sí hay diferencias, ¿no? Porque incluso cuando se analiza el comportamiento del precio de los combustibles, y lo que, bueno, lo que nos dice es que en realidad el gobierno sí intentó, ¿no? A través de ciertos controles, ¿no? Por ejemplo, del precio de la gasolina en algunos casos, ¿no? Incluso el precio de la energía eléctrica cuando analizamos este otro tipo de energético. Y sí hay diferencias, ¿no? De tal manera que sí pudo haber amortiguado, ¿verdad? En estos casos el efecto inflacionario, pero bueno, hay otras rutas. Es decir, lo que se ha estado examinando también es que cuando se analizan las diferencias sectoriales, y es algo que está ajeno en los análisis tradicionales, ¿verdad? Pues es que sí hay que considerarlo, entonces hay que empezar a ampliar los marcos de análisis, ¿verdad? Para poder considerar este tipo también de diferencias intersectoriales, ¿no? Que hay. Entonces, bueno, este es un comentario, ¿no? También aquí tenemos, por ejemplo, que quisiera comentar, pues es un primer intento como para tratar de ver si, y esa es una razón que construí, de la variación de existencias con respecto a consumo final, tratando de ver si podría haberse algún tipo de desajuste, un tipo de desbalance, por ejemplo, ¿verdad? Como el que ya comentaba, ¿no? Ahí está la gráfica de la derecha, ¿no? Y bueno, pues sí se ve, ¿no? Las caídas, ¿no? Sobre todo cuando, digamos, cae la variación de inventarios, cae variación de inventarios, también cae, por ejemplo, el consumo, ¿no? Después se recupera el consumo, pero caen los inventarios, ¿no? Lo que yo puedo concebir con esta gráfica, que sí tuve que darle una buena reflexión a este tipo de comportamientos, es que al parecer, y es que primero, por ejemplo, se puede ver que la razón bueno, los inventarios han venido disminuyendo a través del tiempo, mientras el consumo final, digamos, sigue creciendo. Lo que parece ocurrir es que ha actuado como una especie de estabilizador. Es decir, yo no pensaría que tiene una especie de impacto a través del desbalance de oferta y demanda, por ejemplo, sino que sí ha actuado como estabilizador. Vean, por ejemplo, después de 2021 y 2022, los periodos donde se suscita en los principales repuntes en la tasa de inflación, y la razón se mantiene más o menos estable. Es decir, yo pensaría, ¿no? Que, bueno, los empresarios, por ejemplo, tratan cuando aumenta el consumo, tratan de reponer también con aumentos en la producción los inventarios, y eso ayuda a estabilizar de alguna manera digamos, esta razón, y eso puede ayudar también a estabilizar de alguna manera los precios. Sin embargo, vean cómo ha ido disminuyendo a través del tiempo esta razón, y esto puede ser incluso a los cambios en la forma en cómo administran los inventarios, ¿no? Pero también puede traducirse en efectos de corto plazo que pueden ocasionar presiones inflacionarias. Yo creo que esto habría que analizarlo mejor por los resultados que más adelante comento. Esta es la tasa de desempleo, ¿no? Ahí se ve el repunte que pues ocurre con la pandemia, y después vean, ¿no? La rapidez con que la tasa, digamos, rapidez en el sentido pues de que sí empezó a caer notablemente, ¿verdad? Y esto también desde la perspectiva tradicional pudo haber influido, ¿verdad? De alguna manera, como decimos, a través de la curva de Phillips, para, digamos, crear un mercado ajustado, apretado, como se dice, y ser otro de los factores que pudieron haber contribuido. Entonces, tenemos aquí una gama de posibilidades, ¿verdad? Bueno, yo aquí no voy a poder presentar los resultados, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí también tenemos algunas de las series que construye el Banco de México, ¿verdad? A partir de algunas entrevistas sobre las expectativas de corto plazo y de largo plazo, digamos, hacia los próximos 12 meses, y la otra a 8 años. Y vean, por ejemplo, que en el panel A, por ejemplo, las expectativas de corto plazo, pues sugieren, ¿verdad?, que pudo haber alimentado también pues algunas de estas variables, ¿no? Entonces, voy a comentar brevemente también algunas relaciones en términos de los diagramas de dispersión. Bueno, en la primera, en el panel A, tenemos un diagrama, ¿no? Y solamente, como sabemos, pues, es una medida de asociación. La tasa de inflación del salario nominal con respecto al nivel general de precios, bueno, pues es notablemente positiva, ¿no? En el caso de los combustibles con respecto a la tasa de inflación, pues también vean cómo se esperaría también, ¿no? O sea, nos sugiere, ¿no? Que habría un efecto positivo. Esto es utilizando toda la muestra, y bueno, por supuesto que esto
una vez que se descompone en algunos tipos de mediciones, ¿no? Digamos de corto o mediano plazo, pues puede cambiar, ¿no? Vean, por ejemplo, también aquí tenemos el caso de los precios de la electricidad con respecto a la inflación y la razón de variación de existencias que ya comentaba, ¿no? Aquí, aparentemente, en el segundo caso, me parece ser que hay una relación negativa. Sin embargo, digamos, cuando se estudia el comportamiento dinámico, pues se observa cómo esto va variando. Entonces, más o menos esa es la motivación. Aquí están, por ejemplo, las expectativas de inflación a 8 años con respecto a las de corto plazo, es decir, cómo largo plazo puede afectar a expectativas de corto plazo. También se observa que hay una relación positiva, ¿no? Y cómo la inflación observada pudiera afectar las expectativas de corto plazo. También se observa que hay una relación positiva, ¿no? Entonces, de hecho, en algunas estimaciones se observa que sí, bueno, digamos, la observación, digamos, de lo que ocurre en la tasa de inflación en el corto plazo sí tiene una afectación directa significativa sobre las expectativas de corto plazo también y menos, en menor medida, las de largo plazo, ¿no? Esta no la comenté, pero vean, por ejemplo, el panel A, que relaciona la tasa de desempleo con la tasa de inflación en el nivel del salario nominal, es decir, una relación de curva de Phillips de salarios, ¿no? Negativa, ¿no? Y bueno, pues esto habría, ya después en el análisis se observa cómo en algunos casos sí parece intensificarse esta relación, mientras en otros casos no, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más para comentar, ¿no? Bueno, miren, aquí voy a presentar algunos resultados. Estas son estimaciones de unas funciones de impulso-respuesta, pero son estimadas mediante un método que se llama de proyecciones locales, ¿no? Es decir, no es un vector autorregresivo, sino que lo que hacemos, bueno, es tratar de ver el efecto adelantado, ¿no? Pues tanto sobre la tasa como su efecto acumulado. Entonces, básicamente lo que tratamos de ver entonces es, digamos, como son datos trimestrales, pues hay que pensarlo como, digamos, en el primer caso sería el efecto esperado en el siguiente trimestre, luego ese es para en el eje horizontal donde aparece el cero, ¿no? Donde aparece el uno es como para dentro de dos trimestres y así sucesivamente. Lo que vemos, pues, es que de acuerdo a estas estimaciones, eh, pues claramente, digamos, un efecto, digamos, sorpresivo, ¿no? Como dicen, de un choque de 1% que aumente la tasa de inflación del salario nominal, pues en el corto plazo parece ser que sí tendría un efecto positivo más relevante, pero a medida, ¿no? que pasa el tiempo, es decir, en el mediano o largo plazo, esto, bueno, pues se va disipando. Es decir, no estamos hablando que estamos combinando incrementos, ¿no? Digamos, consecutivos, ¿no? O periódicamente, si no estamos hablando, ¿no? en este tipo, digamos, de simulaciones, bueno, pues es que ocurre una sola vez y esto, bueno, ¿qué parece ocurrir en la dinámica? Pues esto que estamos observando es que sí habría un efecto de corto plazo y esto pues nos habla ya, ¿verdad? De que efectivamente sí lo que pudo haber ocurrido, ¿verdad? Con respecto al mercado laboral, pues es que sí pudo haber tenido un efecto, ¿no? Del comportamiento de los salarios sobre la tasa de inflación. La otra que está ahí es el efecto acumulado, ¿verdad? Eso, bueno, lo que está aquí no, lo voy a comentar brevemente nada más. Lo que traté de hacer aquí son, ven, ocho gráficas. Y aquí lo que traté de preguntarme más bien fue, por ejemplo, descompuse los impactos, por ejemplo, la primera gráfica es un periodo adelante, digamos, el trimestre adelante, el primer trimestre adelante, y lo que hice fue hacer un proceso recursivo, ¿no? Para tratar de ver cómo fueron cambiando los coeficientes, ¿no? Aquí solamente estoy mostrando desde el periodo que interesa, que es desde 2020 hasta la fecha, hasta el primer trimestre, o el primer dato que se tiene 2025, ¿no? Primer trimestre. Y bueno, vean cómo los coeficientes van cambiando, ¿no? Vean cómo sí va aumentando desde 2021 hasta llegar a un punto máximo, ¿no? O sea, finales de 2022 y luego, bueno, empieza a disminuir, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que leerlo así, la primera gráfica, ¿no? La segunda habla sobre el impacto que se tendría, pero 2 periodos adelante y así sucesivamente. Es decir, descompuse pues
los 8 periodos que tengo en las gráficas anteriores, de una por una, y traté de trazar la ruta, ¿no? De cada uno de ellos. Bueno, entonces claramente se ve como en el corto plazo, sí parece ser lo que, es decir, lo que se observa, es decir, sí, sí correspondería, ¿no? Con un aumento cada vez creciente, ¿no? En este caso, el salario nominal sobre la tasa de inflación, ¿no? En los periodos, bueno, donde se observa un repunte en esta tasa y después un declive, ¿no? Bueno, es básicamente lo que se ve ya para los periodos más amplios, digamos a un año o año y medio más, bueno, pues ya se ve diferente, incluso habla pues de cómo el efecto se desvanece y habría que explicar por qué incluso pudiera incluso hasta disminuir, ¿no? Doctor, 5 minutos, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, miren, voy a comentar rápidamente. También tengo algo sobre el efecto del precio de los combustibles, ¿no? Medidos a precios de mercado, es decir, ya una vez que el gobierno por ahí hizo un ajuste, ¿no? Para tratar de controlar. Bueno, vean el comportamiento, ¿no? Y sí, por ejemplo, se ve que, digamos, si lo comparan con el caso de los salarios, el efecto sí es positivo, pero no es tan relevante, ¿no? En términos de la magnitud, ¿verdad? O sea, sí hubo una contribución, pero en menor medida que, digamos, el funcionamiento del mercado laboral, ¿no? Por ejemplo. Aquí ocurre algo similar, ¿no? Con el caso del comportamiento dinámico. Me voy a revisar la otra. Aquí tengo el caso de los precios de la electricidad. Vean cómo parece ser, bueno, que la electricidad pudo haber tenido un efecto tal vez un poco más relevante, ¿no? Que en el caso o sea, los precios, pues, ¿no? El aumento de los precios de la electricidad que en el caso de los combustibles, ¿no? Me voy a ir a otra. Y bueno, aquí está, eh, perdón, a ver. Ah, no, ya no, no, perdón, este es el caso a ver, se me hace que... No, esto ya es el caso me parece que es de los inventarios, sí. Sí, no dice ahí electricidad, pero es de los inventarios. Aquí lo que yo quisiera observarnos, digamos, en el panel A se observa cómo el efecto es bastante importante, ¿sí? Es decir, sin embargo, es de corto plazo. Es decir, sí se puede pensar, ¿no? Que, bueno, dado la dinámica que se observa y la forma en cómo se ajusta, ¿no? Los inventarios con respecto, por ejemplo, al consumo final, que es la razón que se estudia, sí se observa que en el corto plazo habría efectos importantes, pero se empieza a desvanecer e incluso, ¿verdad? Se esperaría que hasta pueda, digamos, pues estabilizar o disminuir, ¿no? Incluso la tasa de inflación, ¿no? Entonces, esta parte llama la atención porque generalmente, pues no se incluye dentro de los estudios, pero sí es importante porque por lo menos aquí en esta parte que se estudia, pues el efecto parece ser bastante amplio, mayor que incluso en los otros, con las otras medidas, y sí habría que pensar porque no estamos hablando de que, digamos, sea una causa, digamos, estructural, ¿no? De la tasa de inflación, pero sí habría que estar revisando su comportamiento, no solamente el de las otras variables, sino también esta por su capacidad de estabilización o incluso de desestabilización, ¿verdad? Pues estas ya son las últimas gráficas. Agradezco mucho la invitación, haber dado estos minutos para escucharme y estaré esperando, por supuesto, sus comentarios, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, finalmente damos la palabra al doctor César Daniel Alvarado Gutiérrez. El doctor Alvarado es profesor asociado de carrera de tiempo completo en el Departamento de Economía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la UAM Azcapotzalco. Es un destacado docente e investigador en temas principalmente de política monetaria y análisis macroeconómico. También actualmente es responsable de la Coordinación Divisional de Difusión y Publicaciones de la UAM Azcapotzalco. Y la charla que nos dará el doctor se titula La economía mexicana y sus agregados macroeconómicos. 20 minutos, doctor. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, buenos días. Muchas gracias
la invitación a esta presentación. Bueno, voy a exponer brevemente, como el título lo dice, los agregados macroeconómicos. Obviamente, pues no en su totalidad. Vamos a analizar algunos datos macroeconómicos. El anterior. Vamos a hablar de los agregados macroeconómicos: Producto Interno Bruto, inflación, política monetaria, empleo, desigualdad y sector externo. La siguiente, por favor. A ver si, bueno, el objetivo es explicar los agregados macroeconómicos clave que definen el desempeño de México y su interrelación con las políticas públicas y desafíos estructurales. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en la primera lámina simplemente presentamos a la producción y su tendencia, el PIB de México en millones de pesos a precios del 2008. Evidente, bueno, está la caída, ahorita la vamos a ver en términos porcentuales. Como todos sabemos, pues el PIB sí es una variable que siempre tiene una tendencia creciente, salvo en situaciones pues como la pandemia, ¿verdad? Que vivimos y que evidentemente generó una caída grande. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos la tasa de crecimiento anual del PIB, es decir, de enero del año T con respecto de enero del año T-1. Y bueno, podemos ver que pues sufrimos una caída de 20%, 20.46% en términos anuales, una lenta de recuperación, ¿no? Hasta llegar al 22.53%, que parece una recuperación altísima, pero hay que considerar que estamos comparándolo con una caída también grande, ¿no? Entonces, por eso se ve ese 22.53%. La que sigue, por favor. Bueno, es la variación trimestral del PIB, o sea, la variación respecto al trimestre inmediato anterior, con una caída de menos 18.94, una recuperación de 15.45. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo está compuesto el PIB, no? La producción. Pues tenemos, como todos sabemos, tres sectores: sector primario, secundario y terciario. El primario, se refiere a la agricultura, ganadería, pesca, minería. El sector secundario, que es la industria de transformación, y el sector terciario, que tiene que ver con actividades de servicios, ¿no? Como comercio, transporte, turismo, educación, banca y finanzas. Si nosotros comparamos, por ejemplo, esta gráfica de México con economías desarrolladas, pues también vamos a ver que el sector terciario es el sector que domina. Sin embargo, lo que debemos considerar es el valor agregado, ¿no? Que tiene la industria, en este caso la actividad terciaria. En economías avanzadas, este sector, estas actividades terciarias, tienen mucho más valor agregado que en el caso de México. Aquí en México básicamente pues es turismo, ¿no? Comercio, transporte. Eh, También en el sector primario contribuye, pueden ver, es poco, apenas contribuye con el 3.5% del PIB y emplea alrededor de entre el 12 y el 13% de la población. En el sector secundario contribuye con entre el 32 y el 34% del PIB y ocupa el 25% de los trabajadores. Finalmente, el sector terciario contribuye aproximadamente con el 64% del PIB y emplea el 60% de la población, ¿no? Evidentemente, una economía en desarrollo, lo ideal sería fortalecer el sector de actividades secundarias, el sector de transformación, y después el sector de actividades terciarias, ¿no? Que es lo que generalmente es la ruta que han seguido las economías más avanzadas. La siguiente, por favor. Bueno, continuamos con la demanda agregada, ¿no? Los componentes de la demanda: tenemos ahí el gasto privado y exportaciones de México. Podemos ver evidentemente un comportamiento diferenciado entre el gasto privado, que es, digamos, el consumo y la inversión, y el gasto de gobierno y su participación. La participación principal, ¿no?, de los componentes de la demanda pues es el consumo privado, aproximadamente con el 65%. La inversión, después sigue la inversión con 20%, 22%, y las exportaciones, solamente las exportaciones, que son alrededor del 40%. El gasto público oscila alrededor de 11, 12%, que hay que decirlo, es uno de los más bajos de Latinoamérica. Y también hay que advertir que, a pesar de que el consumo privado, el consumo de los hogares, es el elemento que más
destaca dentro de la demanda agregada. Recordemos que es un consumo, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que está, digamos, sustentado en gran parte por remesas y por trabajo informal, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo. Y un gasto de gobierno que, si bien se ha impulsado en los últimos años, pero que todavía representa un porcentaje menor a lo que debería estar representando. En cuanto al comercio, a las exportaciones de bienes y servicios, pues básicamente el sector de manufacturas, como todos lo sabemos, representa el 89% de nuestras exportaciones y casi el 80% de eso se dirige a Estados Unidos. Apenas un 5% en sector petrolero, 4% en agroalimentario y 2% en minería, ¿no? Y el principal destino, pues, es Estados Unidos, ¿no? Lo cual también representa un problema estructural, ¿no? En cuanto a la diversificación de nuestro comercio. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya tiene que ver con el lado de la inflación y la política monetaria. Lo que vemos acá, no se ve la otra. Bueno, el índice general es la línea azul, la línea verde es la inflación subyacente y la línea roja es la inflación no subyacente, ¿no? Como todos sabemos, la línea roja pues es la inflación que representa todos aquellos bienes que tienen una mayor volatilidad, como alimentos, energéticos, o que tienen precios controlados, ¿no? Como la gasolina, por ejemplo, en este caso. Y la inflación subyacente, bueno, son todos aquellos precios que dependen del mercado, alimentos, servicios, manufacturas, cualquier otro tipo de alimentos. Bueno, como ya lo hemos mencionado, o ya se ha mencionado, efectivamente, ven ustedes, la línea verde alcanzó, digamos, su punto máximo por ahí del finales del 22, principios del 23, ¿no? Y ha ido bajando hasta ya aproximarse a lo que es el objetivo de inflación. Recuerden que México opera con un régimen de metas de inflación. En este caso tenemos un 3% más menos 1, ¿no? Y entonces, bueno, estamos ya, digamos, en zona del objetivo de inflación. Pero bueno, vamos a hablar ahorita de los riesgos que se pueden tener a pesar de ya haber alcanzado el objetivo de inflación, y que ya se ha mencionado también de las críticas, ¿no? a este modelo o de los problemas que ha enfrentado no solamente México, sino la economía mundial para retornar, ¿no? a una inflación como la que teníamos, digamos, en prepandemia, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, el periodo de pandemia 2020-2019, teníamos una inflación parecida a la que teníamos ahora, pero bueno, una de las críticas es que este esquema, pues digamos, nos podemos preguntar si realmente fue el esquema de inflación objetivo lo que bajó la inflación, ¿no? Ya que se dilató con más de 2 años en bajar la inflación, o fueron otros factores, ¿no? que han ido ayudando a disminuir la inflación, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, tenemos más o menos el comportamiento, ¿no? de la inflación y la tasa de interés. Como todos sabemos, el esquema de objetivos de inflación plantea que cuando la inflación sube, el Banco Central debe subir la tasa de interés. Cuando la inflación baja, el Banco Central debe bajar la tasa de interés. Y más o menos vemos ese comportamiento, ¿no? a lo largo de estos datos, como el momento en que la inflación empieza a subir, ¿no? después del periodo pospandemia, la tasa de interés también tiene que ir subiendo, ¿no? Sin embargo, vean ustedes que hoy día tenemos una inflación de 3.65, les decía yo, muy parecida a la que teníamos ya antes de pandemia, pero tenemos tasas de interés más altas, ¿no? Entonces, digamos, en términos de un ejercicio de estática comparativa, podríamos iniciar que empezamos con una inflación, ¿no? de 3.65, sucedió algún choque, regresamos a la misma inflación, pero tenemos ahora tasas de interés mucho más altas. La que sigue, por favor. Bueno, voy a vincular ahora el mercado de trabajo para poder, digamos, ir vinculando los temas del mercado de trabajo con la política monetaria. Más o menos aquí tenemos un organigrama, ¿no? digámoslo así, de cómo está conformada la población. Tenemos la población total, población en edad de trabajar, menores respecto a la de trabajar, población económicamente activa, población no económicamente activa. Y dentro de la población económicamente activa
tenemos a lo que se llama ocupados y desocupados, y uno puede estar ocupado, digamos, en el trabajo formal o en el trabajo informal. Y es importante notar que también tenemos sector formal y sector informal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos estar dentro del sector formal, pero con un trabajo informal, ¿no? Entonces, todas estas definiciones vienen de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué quiere decir estar en el trabajo formal, en el sector formal, pero con un trabajo informal? Bueno, pues que trabaje uno para una empresa, pero que no tiene prestaciones, te contratan cada 3 meses, no tienes representación sindical, no haces antigüedad, etcétera, etcétera. Entonces también eso se clasifica como trabajo informal. La que sigue, por favor. Entonces, generalmente, anterior, regresa tantito. Generalmente se toma, digamos, como desempleo, lo que dice ahí desocupados, ¿no? Población económicamente activa, y se considera una persona desempleada si en el momento de la entrevista le preguntan, ¿usted está buscando trabajo, digamos, en esta semana? Y si responde sí, bueno, entonces no tengo trabajo, pero estoy buscando activamente trabajo, entonces entras dentro de esa categoría de desocupado. La otra razón es que te pregunten, ¿está usted buscando trabajo esta semana? Y uno diga, no. No tengo trabajo y no estoy buscando trabajo durante el periodo de la encuesta. Pero quizás durante el periodo de la encuesta, digamos, estoy esperando a que se termine de montar la fábrica, o en este momento estoy terminando algún compromiso laboral, otro compromiso laboral o algún otro compromiso familiar, etcétera. Hay miles de las razones por las cuales no necesariamente estamos buscando trabajo activamente, ¿no? Entonces, eso se llama desempleo encubierto, ¿no? Le llaman desempleo encubierto. Entonces vamos a ver más o menos esas categorías. El desempleo que generalmente se conoce como desempleo abierto, el desempleo encubierto, y a partir de ello se ha calculado una tasa de desempleo que se llama tasa de desempleo ampliada, que no la reporta INEGI, aún no la reporta, yo creo que en algún momento la va a reportar porque es una tasa que se ha estado, digamos, considerando, ¿no?, como una mejor medida del desempleo. Y finalmente vamos a hablar también un poquito del trabajo informal. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, tenemos tasa de desempleo abierto. Vean ustedes que tenemos una tasa de 2.65%, ¿no? Bajísima, ¿no? Entonces quiere decir casi el 97% de la población tiene empleo, ¿no? Eso no considera en qué sector te estás desempeñando, ¿no? Simplemente que tienes empleo, estás trabajando, tienes una ocupación, ¿sí? Y se mide de esa manera. ¿Por qué se mide de esa manera? Es para términos internacionales, para términos de comparación internacional. Pero evidentemente resulta en una tasa, digamos, un poco pues engañosa, digámoslo así. Además, porque aquí no puse el dato, pero si nos vamos al dato del 2008-2009, la crisis subprime, ¿no?, resulta que el desempleo es mayor en esa crisis que en la pandemia, ¿no? Y justamente era la forma en que se capturaba el dato, ¿no? Le preguntan, ¿usted está buscando trabajo esta semana? Y pues la gran mayoría decía, pues no, pero no porque no quiera, sino porque no puedo, ¿no? Por las mismas restricciones sanitarias, ¿no? Entonces eso generó una distorsión en la tasa de desempleo, donde parecía que el desempleo fue mayor en la crisis subprime que en la pandemia, ¿no? Donde básicamente se detuvo la economía. Y esta es la tasa de desempleo ampliada, que es una tasa que considera el desempleo encubierto, ¿no? Es decir, gente que sí está dispuesta a incorporarse al mercado laboral, pero que en este momento no está buscando trabajo. Y entonces tenemos tasas que están rondando alrededor del 13%, 15%. Es más congruente la construcción de esta tasa para reportar el desempleo. Y en este caso, con esa medición, tendríamos en México, digamos, una tasa aproximadamente del 10%, que es alta, ¿no? Una tasa del 10% de la población es alta, ¿no? Pero es otra forma de medir el desempleo. Aquí, por ejemplo, no incluyo o no se incluye el subempleo, ¿no? También se puede considerar que una persona con un empleo, yo quiero trabajar 8 horas, pero pues solamente me contratan de medio tiempo, ¿no? Entonces también es una especie de desempleo. No se incorpora porque no sé si se incrementa hasta el 12-15% aproximadamente. Entonces tenemos ahí un desempleo del 10%, la que sigue, por favor. Y la tasa de informalidad laboral. Aquí, vean, tenemos tasas alrededor entre 58 y 54. Ha habido una tendencia a la baja, una ligera tendencia a la baja, y es una tasa alta por esta forma de definir la informalidad, ¿no? Informalidad no solamente, digamos, la persona que tiene pues, un puesto, ¿no?, sino también la persona que está trabajando en el sector informal, pero que no tiene una seguridad laboral, social y de largo plazo, ¿no? Entonces, esas son las
las tasas de informalidad laboral. A ver la que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la recuperación las remuneraciones medias reales, ¿no? Vemos cómo se ha comportado pues la remuneración media real, pues es eso, ¿no? El ingreso, el poder de compra de los trabajadores, ¿no? Podemos ver que ha habido un incremento en el poder de compra de los trabajadores a partir quizás de 2021. Eh, y bueno, yo quisiera también mencionar por qué se ha dado este incremento en el poder de compra de los trabajadores. Eh, Generalmente, ¿no? Se dice, por ejemplo, que un incremento en los salarios se traslada directamente a los precios. Sin embargo, aquí en México hay que decirlo, un estudio que hizo la CONASAMI a partir de pues, las negociaciones que empezaron a tener la CONASAMI, el gobierno de México, con las empresas y los grupos empresariales para poder incrementar el salario nominal, se dieron cuenta que el costo laboral a niveles internacionales oscila entre el 84% más o menos, ¿no? Es decir, una empresa, digamos, internacional, una empresa europea, el 84% de sus costos es para pagar nómina. Bueno, aquí en México era el 36%, ¿no? Entonces, era obvio que los empresarios mexicanos pueden disminuir otros costos, ¿no? Y aumentar el costo laboral sin que sus costos totales se vean afectados, lo cual no se tendría por qué traducir en la inflación, ¿sí? Entonces, fue todo un proceso de negociación. Ese estudio está en la CONASAMI, se puede solicitar, pero esa fue la razón, ¿no? No fue un proceso digamos, como decían, de decreto, no fue un proceso de negociación y que permitió, por este bajo costo laboral que tenían las empresas mexicanas, permitió incrementar los salarios sin que se vieran, digamos, un fuerte traslado hacia la inflación, ¿no? Entonces, bueno, eh, cierto también es que porque el mercado de trabajo es importante analizarlo y entenderlo porque es un indicador para la política monetaria, ¿no? También la política monetaria, ustedes deben saber que se toma ya en la ponencia anterior nos hablaban de la curva de Phillips y junto con la curva de Phillips viene la famosa tasa que no acelera la inflación, ¿no? La NAIRU, ¿no? O una tasa de equilibrio. ¿Y qué es esa tasa? Bueno, dice, esta es una tasa de desempleo que no acelera la inflación. Bueno, pues el Banco Central debería estar muy interesado en encontrar el valor de esa tasa, ¿no? Porque si estamos por debajo de esa tasa, habrá presiones inflacionarias, ¿no? Aunque bueno, la existencia y la forma primero la existencia de esa tasa es cuestionable, y más aún conducir la política monetaria, digamos, observando esa tasa de desempleo. Hay mucha literatura al respecto, y mucha crítica también sobre si es, digamos, adecuada la forma de observar el mercado de trabajo para tomar decisiones de política monetaria. La que sigue, por favor. Bueno, pasamos al sector externo. Básicamente quería yo mostrar el índice de tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal, peso dólar. Hoy ustedes, a partir, digamos, tomé aquí los últimos 10, 11 años, ustedes pueden ver más o menos un comportamiento similar, ¿no? Cuando sube el tipo de cambio nominal, sube el tipo de cambio real, tienen más o menos el mismo comportamiento, ¿no? Y eso es así porque hoy día las inflaciones de Estados Unidos y de México ya, digamos, oscilan de una manera más armoniosa, ¿no? Antes, si ustedes ven estos indicadores en los años 80, incluso todavía a principios de los 90, van a ver que el tipo de cambio real se movía muy diferente que el tipo de cambio nominal, ¿no? Y esto es pues porque justamente las inflaciones, ¿no? De México y de Estados Unidos pues no oscilaban de manera armoniosa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el tipo de cambio real, que es básicamente un precio relativo de los bienes locales respecto a los bienes, el precio de los bienes extranjeros respecto a nuestros bienes. Y el tipo de cambio nominal, pues que es simplemente el precio de la moneda extranjera. Bueno, ahí se nota en la última parte de la gráfica, pues justamente la depreciación, que ya nos mencionaba el profesor Zurita al principio de la charla, una depreciación que ha tenido la moneda mexicana,
por diversos aspectos, ¿no? Y uno de ellos, sin duda, es la llegada nuevamente de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. La primera vez que llegó Trump, el dólar llegó, creo que a 23 pesos, ¿no? 23 pesos. Entonces, hoy no hubo tanta reacción, quizás en lo inmediato, pero bueno, con estas políticas, ¿no? Y esta incertidumbre diaria, ¿no? Que viene desde Estados Unidos, pues hemos sido testigos de esta devaluación de la moneda local. La que sigue, por favor. Bueno, aquí simplemente muestro el comportamiento de la balanza comercial. Tenemos la balanza comercial de mercancías, productos no petroleros y productos petroleros. La que sigue, por favor, y creo que ya es la... Bueno, simplemente las conclusiones. Bueno, en un país en desarrollo, el sector secundario, industrial, puede ser clave para el crecimiento antes de pasar a una economía basada en servicios. Las exportaciones de México básicamente son el pilar de nuestra economía. Si ustedes vieron la gráfica, incluso las exportaciones son más importantes que la inversión interna, ¿no? Entonces, las exportaciones terminan por ser un pilar clave que solamente tiene un destino. Básicamente el 80-84% de nuestra producción manufacturera va a Estados Unidos, lo cual pues es un problema. Tenemos que diversificar más el comercio y quizás sea buena oportunidad, ¿no? Aprovechar esta coyuntura para abrir mercados en Asia y en Europa. A la que sigue, por favor. México sigue el modelo global de usar una tasa de interés nominal de corto plazo como ancla antiinflacionaria. Aunque ha sido efectivo, el alto costo del crédito frena el crecimiento. ¿Qué tiene que fijarse? ¿Qué tenemos que fijarnos? ¿Qué puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que se presente una situación de inflación en Estados Unidos, ¿no? Por los aranceles, que la Reserva Federal suba las tasas de interés y que si México quiere evitar un problema cambiario, ¿no? O que la moneda se siga depreciando, tendría que mantener las tasas de interés altas, a pesar de que en México tengamos una inflación aproximadamente del 3-4%, ¿no? Lo cual, pues es una mala noticia, porque tasas de interés altas, pues es una política que va a afectar a la demanda, ¿no? Y entonces vamos a tener, pues no puedo decir que lleguemos a una contracción, pero sí a un crecimiento prácticamente cero, ¿no? Entonces son los elementos, creo que ya es la última, la que sigue, por favor. Bueno, habrá que seguir la inflación de Estados Unidos, las decisiones, lo que ya mencioné, y podría mantener tasas de interés relativamente altas. En este sentido, pues la política fiscal expansiva podría incentivar la demanda, pues al menos en el corto plazo, ¿no? Entonces yo creo que es lo que tenemos que poner atención y quizás ese sea el escenario, ¿no? Un escenario probable es donde tengamos, digamos, una situación más o menos de inflación baja, pero de lento crecimiento y con altas tasas de interés. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Alvarado su participación. Abro los micrófonos. ¿Tienen alguna pregunta aquí en la sala? Adelante, Carlos. ¿Me apoyas, Gracias. Sí, yo creo que sí. Si te acercas nada más, Carlos, por favor. Buenas tardes, muchas felicidades a los ponentes. Fue una sesión muy enriquecedora en torno a ampliar con nuevas perspectivas y nuevos estudios, pues diversos tópicos muy interesantes. En particular me llamó la atención algo que mencionó el doctor Víctor Torres cuando realizó su exposición en torno a pues estas formas de entender el trade-off entre salario nominal con los aumentos de precios, por ejemplo, en el combustible o en el caso de la electricidad. Me llamó mucho la atención cuando desarrolló su exposición, cuando mencionó si hay un tipo de relación entre los precios de electricidad respecto a la inflación. La pregunta que quiero plantear es que si existe algún tipo de indicio de que en algún momento ante la alza o la variación de los precios de la electricidad, puede ser que haya algún tipo de evidencia para mencionar que hay inflación por este lado. Y por otro lado, otra pregunta, si usted en la exposición pues nos
nos expuso algún tipo de tendencia. No sé si usted pudo observar en el estudio que elaboró algún tipo de tendencia de largo plazo con relación tanto a los comportamientos de los precios de la electricidad u otros combustibles respecto a alzas en las tasas de inflación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás. Si te acercas, por favor. Si no llega el micrófono. Buenas tardes, ahora sí que felicidades por la ponencia, profesor César Daniel, que usted es mi profesor de Macro 4, pero aquí mencionó en la presentación lo que es diversificar mercados, en este caso hacia Europa y Asia. Eh, Sabemos que tenemos muchísimo mercado, aproximadamente más del entre el 80 y 84% van nuestras importaciones a los Estados Unidos. Se dice que importamos más de lo que exportamos. Eh, Sabemos que también últimamente se ha vuelto tendencia la inversión extranjera, pero sobre todo la inversión china. Esto al gobierno del Canadá le preocupó porque la inversión china podría llegar a Estados Unidos directamente desde México. ¿Qué estrategia se puede implementar en este caso? Implementar México como país, o no sé que como nación, para poder diversificar mercados, sobre todo a países como la Unión Europea, en donde básicamente el crecimiento económico ha sido nulo desde que llegó la presidencia de Donald Trump. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta a la mesa, ahí condensando un poquito las conclusiones a las que arriba cada quien con sus respectivos trabajos. Eh, ¿Cómo piensan ustedes que se pueden mitigar, ¿no?, estos riesgos arancelarios y reducir la vulnerabilidad externa de la economía mexicana? ¿No? Sería la primera pregunta. Lo segundo también lo mencionaba el doctor César, lo mencionaba el doctor Zurita acerca de esta cuestión de que todavía es viable el nearshoring, ¿no? Entonces, ¿qué tan viable ven el Plan México que presenta nuestra presidenta en este contexto? ¿Cuáles son los riesgos? Usted lo conoce, ¿no?, que ven en este plan, ¿no? Y principalmente en esta cuestión de esta dependencia tan grande que se tiene hacia los Estados Unidos y que ya lo mencionaban hace un momento, de qué manera, ¿no?, se puede diversificar. Y otra pregunta en específico para el doctor Torres. También hay algunos comentarios de especialistas económicos que nos dicen que este aumento en la inflación responde a causas un poquito más profundas, ¿no?, a rezagos productivos internos, a la falta de inversión en sectores clave, ¿no?, que nos han llevado a una dependencia de importaciones y que esto se traslada a precios y al crecimiento inflacionario, ¿no? Su opinión sobre eso. Bueno, entonces damos la palabra a la mesa en el orden de participación. Adelante, doctor Zurita. Sí, eh, bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues digamos, en el corto plazo yo veo muy difícil realizar acciones así que puedan cambiar el panorama, digamos, porque imagínense cuántos años tomó, por ejemplo, la integración con Estados Unidos, ¿no? El Telecam viene de 1994 y pues pasaron muchos años para que México empezara a cambiar, digamos, su estructura productiva, ¿no?, orientada hacia esa integración. Eh, Ojalá, digamos, uno pudiera decir, es que hay que diversificar y fuera como abrir una llave o abrir otra, ¿no? Pero el hecho de diversificar es un trabajo complejo, porque, digamos, consolidar clientes o proveedores, en el caso de los que importan, ¿no? No es sencillo, entran muchos factores, este, y se requiere tiempo, pues, ¿no? Entonces, en el corto plazo se ve como complicado, ¿no?
hacer un quiebre. Siempre hemos estado hablando, bueno, yo ya pues tengo más edad que ustedes, ¿no? Y siempre se ha estado hablando de la diversificación, ¿no? Y de que hay que diversificarse y de que hay que ir a otros mercados. Pero si nos fijamos en cómo va el comercio internacional, cómo va el comercio mundial, hay muy pocos casos en donde realmente haya habido diversificación y donde ha ocurrido, pues es más bien que los países se consolidan como muy competitivos y van encontrando mercados para exportación, ¿no? Pero no es así un fenómeno que ocurra de un momento para otro, pues. En ese sentido, pues yo creo que el Plan México, pues yo siento tiene pues buenas intenciones, ¿no? Este, digamos, tratar en parte de hacer algo que va relacionado con la diversificación y con la demanda interna, pues fortalecer el mercado interno, ¿no? Pero también si uno observa lo que ha pasado a través de los años, es una cosa que siempre ha estado en la mesa, ¿no? En México, de que hay que fortalecer el mercado interno y hay que fortalecer el mercado interno. Y la verdad, pues si fuera así tan sencillo como que ya lo hubiéramos logrado, ¿no es cierto? Si fuera nada más de creerlo y de tener buena intención, pues no, no sería tan complicado. Pero ciertamente, no es una empresa fácil, ¿no? Digamos, eh, eh, tenemos que ser un país más productivo, más competitivo. Si ustedes, por ejemplo, observan las estadísticas del INEGI, tienen una estadística muy interesante sobre productividad total de los factores, ¿sí? Y en esa estadística, el INEGI detecta que pues no sé, durante 30 años, no me acuerdo exactamente cuántos, este, hemos tenido una productividad total de los factores ligeramente negativa, ¿no? Cercana al 1%. Entonces, esto a pesar de que el sector exportador, pues, digamos, cambió la naturaleza de muchas empresas mexicanas, ¿no? Y se hicieron relativamente competitivas o altamente competitivas, ¿no? Sobre todo empresas grandes, ¿no? Este, pero aún así la productividad total de los factores ha declinado y ese es un signo muy ominoso, digamos. Quiere decir que a largo plazo las perspectivas de crecimiento de la economía pues, son muy magras, ¿no? Porque al final del día el crecimiento no depende de la demanda más que en el corto plazo, pues depende de factores de oferta, ¿no? De la acumulación de factores, ¿no? Los modelos originales de solo pues, simplemente tomaban en cuenta capital y trabajo y y bueno, si uno acumula factores, ¿no? Pues acumula capital, acumula trabajo, pues puede tener la expectativa de crecer más. Luego ya le pusimos más atención a lo del crecimiento endógeno, ¿no? A la parte de la innovación y cómo eso influye en que haya crecimiento sostenido y cómo economías que son más desarrolladas pueden crecer más que las menos desarrolladas porque tengan estos procesos muy desarrollados, ¿no? De innovación y de cambio tecnológico. Y que entonces, eh, pues se tiene que ir el crecimiento por ahí, ¿no es cierto? Entonces, eh, si no tomamos medidas, yo creo que incidan en eso, pues difícilmente vamos a lograr consolidar una economía competitiva, ¿no? Esa sería mi opinión. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Torres. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, voy a ir respondiendo de una por una, ¿verdad? Sí, con respecto a la primera pregunta que hace, sí, efectivamente, las parte de bueno, los resultados que presento son algunas estimaciones que surgen pues, de unos modelos dinámicos, primero. Aquí la pregunta que hicieron fue muy específica y bueno, retomando parte de lo que ya comentaba
para responder con base a los resultados bueno, no presenté los coeficientes, digamos, del modelo de regresión, más bien la parte, digamos, más interesante, pues son las funciones que están ahí en las gráficas, que también son coeficientes, ¿no? Este, sí, nomás quisiera recordar, ¿no? Que este es digamos, una primera manera de acercarse a este estudio, ¿no? Sobre el comportamiento de la inflación, tratar de explicarlo. Y pues primero hay que observar que es un análisis agregado, ¿no? Primero, es decir, sí es importante tomar en cuenta lo que al parecer se ha estado descubriendo apenas recientemente, que es bien importante, ¿verdad? El hacer un análisis desagregado, es decir, ya es importante ya empezar a trabajar lo más cercano a la microeconomía, a las diferencias sectoriales, es decir, empezar a considerar la heterogeneidad. En este caso, por ejemplo, así con el análisis agregado que se presenta, bueno, pues primero el coeficiente, por ejemplo, digamos, de efecto contemporáneo para el caso del salario es pequeño, es significativo, pero pequeño. Y la pregunta era con respecto al sector eléctrico. En este caso, el efecto de los precios, ¿no? O de la tasa de cambio, ¿no? Del sector eléctrico es ligeramente mayor, ¿no? El efecto contemporáneo que con respecto al caso de los salarios, ¿verdad? Este, y sí es bastante mayor que el caso de los combustibles, ¿no? Yo atribuiría, digamos, aunque es un análisis bastante agregado, es macroeconómico básicamente, ¿verdad? Es que sí hay que considerar los efectos sectoriales y en este caso predomina, ¿no? Sobre el comportamiento reciente de la inflación este tipo de medidas porque lo que está demostrando primero es que sí se han vuelto expertos, ¿no? Digamos, en las economías en controlar el mercado de trabajo, de tal manera pues que los salarios pues ya han dejado de ser una preocupación como un canal, ¿no? De transmisión. Sin embargo, en esta época reciente, ¿no? Lo que vimos es más bien un efecto, ¿no? Que no se pudo controlar, digamos, pronto, se expandió a nivel mundial porque es un insumo, digamos, a través de la estructura de costos, es un insumo pues eh, que se requiere, ¿no? Que y digamos, tiene un efecto de red, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Bastante más amplio, ¿no? Y en el caso de la energía, pues lo puedes ver como un efecto de rondas, ¿no? O sea, primero, por ejemplo, la CFE, ¿no? Que es nuestro principal proveedor, pues tiene que abastecerse de combustible para poder dar el servicio. Entonces, imagínense estos impactos primero en los combustibles y después de la energía eléctrica sobre empresas, ¿no? Entonces hay que verse como una especie de ronda, ¿no? O por etapas, ¿verdad? Y lo que pasa en este caso es que al parecer los precios de la energía eléctrica sí se transmitieron en mayor medida que el caso de los precios de los combustibles. Sí es relevante, ¿no? Y y esto ocurre siempre, bueno, no, recordemos simplemente que lo que estamos tratando de entender es esto que este proceso inflacionario que acabamos de vivir no quiere decir que los anteriores han sido así o los que vengan también van a reproducirse igual. Sin embargo, está claro, ¿verdad? Que si los economistas siguen pensando en utilizar los mismos marcos analíticos y los mismos instrumentos, pues son insuficientes, ¿no? La evidencia, y tiene que ver con la pregunta que me hacían, sí muestra que al menos en este caso, pues es por otra ruta, ¿verdad? Los efectos sobre la inflación pues sí se transmitieron de manera importante a través principalmente de este tipo de energéticos y pues eso cómo lo controlas, ¿verdad? Este, la, sí, lo que comentaba también el doctor, ¿no? Ahorita, perdón, el doctor Daniel, ¿verdad? Sobre los usos del mercado laboral, pues es que fíjense que, o sea, estaban monitoreando el mercado laboral, pero la inflación venía por otro lado, pues por eso es que no se dieron cuenta, ¿no? De lo que estaba pasando, o sea, veían, pero no sabían qué tanto podía durar, porque lo que estaban monitoreando era otro tipo de mercado. Entonces, esta parte es importante, ¿no? Porque no solamente es que pierdes la perspectiva de lo que pasa, ¿no? Con respecto a este proceso inflacionario, sino que además quieres controlar, ¿sí? La razón de la inflación
con las medidas que no tienen mucho que ver, ¿no? El mercado laboral ya está controlado, digamos, ¿no? Es fácil de controlar. Pero ¿cómo controlas los demás factores, ¿no? En este caso, por ejemplo, los precios que sí se comportan como variables exógenas, ¿no? Entonces, pues eso es complicado, ¿no? Entonces, eso es básicamente, espero haber respondido un poco la pregunta. Sí hay evidencia, ¿no? Significativa de este tipo de efectos sobre este periodo de inflacionario, ¿no? Y entonces también aprovecharía para responder la pregunta que hace la doctora Beatriz este, sí, pues yo creo que esa pregunta tiene que ver con lo que ya se sabe, ¿no? Respecto a las dependencias, ¿no? De las estructuras, ¿no? Económicas de algunos países. Pero en este caso, pues sabemos que sí, ya se ha comentado, ¿no? Puede haber un efecto de transmisión hacia los precios internos a través, pues, del canal de importación o de los precios de importación. Entre más dependencia haya, pues es esperable, ¿no? Que ocurra un mayor efecto. Sí tiene que ver entonces con el tipo de estructura productiva que tenemos. Sin embargo, bueno, pues es difícil escapar, ¿no? Cuando el efecto proviene de este tipo de insumos, ¿no? Como los energéticos. Entonces, pues así nos pasa, ¿no? Es decir, importamos una cantidad importante de gasolina, por ejemplo, y aunque el gobierno hizo un esfuerzo importante también en tratar de no transmitir ese efecto, se absorbió parte de los costos, ¿no? de transmisión, pues ocurrió porque hay otros que no se pudieron, digamos, controlar, como el caso del gas licuado. Ese aumentó bastante, ¿no? El precio de y ese tuvo un efecto importante seguramente, ¿no? Sobre el bienestar directo, ¿no? De las familias, ¿no? Entonces, pues este es un ejemplo, ¿no? De cómo el tipo de estructura productiva que tenemos, pues sí se puede ver afectada, ¿no? Precisamente por las dependencias. Sin embargo, bueno, también, y para retomar un poco el comentario del doctor Zurita, pues, ¿qué se puede hacer, no? Digamos, los mercados están interconectados, la globalización implica eso. Sin embargo, en el caso de México, me parece bien acertado el comentario que hace el doctor Zurita, ¿verdad? Es que la medida, aunque bastante agregada y bastante general de la productividad total de factores, lo que nos está marcando es eso que nos comenta el doctor Zurita, pero también nos marca algo, ¿verdad? Que la economía mexicana ha estado sustentada por mucho tiempo sobre el factor trabajo. Y eso en sentido, pues, de que para poder lograr ventajas, ¿no? Económicas, pues hay que mantener bajo, ¿no? el salario. Y pues claramente que sí, digamos, como un conjunto de cortos plazos y no pensar en el mediano o largo plazo, ¿no? En el sentido de que para poder nosotros hacer frente a las amenazas, ¿no? Por ejemplo, como las que tenemos ahorita, pues tenemos que tener una economía fuerte que pueda responder, ¿no? Una economía diversificada. Y sí, como dice el doctor Zurita también, pues no es fácil, ¿verdad? El decir diversificarla internacionalmente, tampoco es fácil decir vamos a fortalecer el mercado interno, pero hay que hacerlo. Es importante ya tomarlo con seriedad, ¿verdad? Porque el hecho de ese comportamiento que nos dice el doctor Zurita sobre una productividad total de factores que va disminuyendo o que llega a ser negativa, al decirnos que básicamente la economía está respaldada sobre el factor trabajo, también nos está diciendo entonces, ¿verdad?, que hay poco interés por parte del sector empresarial de realmente, o sea, competir con seriedad, ¿no? De invertir, de enfrentar, por ejemplo, los mercados de manera creativa, ¿no? Con innovaciones, ¿verdad? Y una vez que la economía, ¿verdad? Digamos, transitemos hacia un mercado, ¿no? Que remunere mejor, ¿no? Porque precisamente, pues tiene acceso, digamos, a la posibilidad de tener productos, ¿no? Bien aceptados o mejor aceptados que compiten, ¿no? Con otros productos a nivel internacional, por ejemplo, en los mercados internacionales, pues será una economía entonces que sí puede afrontar mejor, ¿verdad? Los embates o las amenazas externas, pero también pues una economía que transitaría, ¿verdad? De solamente estar sustentada en el factor trabajo, una economía que realmente, ¿verdad? Pues, está sustentada en una mayor eficiencia, ¿no? Digamos, es decir, en la inventiva, ¿no? Por ejemplo, ya lo comentaba también el doctor Zurita, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi comentario, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, como ya se ha mencionado, bueno, la diversificación de mercados es un tema de que se ha hablado, bueno, yo lo he escuchado desde siempre, es un tema complicado, como ya se ha mencionado. Sin embargo,
Creo que en el corto plazo, ahora la coyuntura que estamos viviendo, por lo que entendemos, a ver, los aranceles, los productos que quedaron libres de aranceles deben estar, digamos, vinculados al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Deben tener una figura que estén vinculados al Tratado de Libre Comercio para ser, digamos, exportados hacia Estados Unidos. En ese sentido, el gobierno de México ha, digamos, abierto las puertas para que más empresas se integren a esta figura, ¿no? Que están dentro del Tratado de Libre Comercio para poder exportar con menores aranceles. Entonces, en ese sentido, probablemente, ¿no? La guerra comercial China-Estados Unidos genere en algún momento, porque tampoco es fácil, ¿no? Desmontar una planta y moverla a otro país, pero digamos, a lo mejor las mismas empresas lo han mencionado, ¿no? Vamos a esperar por lo menos un año para ver cómo evoluciona la situación y después de eso, pues ya tomaremos las decisiones. Pero una decisión podría ser esa, ¿no? Que se queden en México y que incluso más empresas lleguen a México aprovechando este canal, ¿no? De exportación a través del Tratado de Libre Comercio. Entonces, bueno, esa podría ser una ventaja para México. Ya la diversificación, bueno, pues como lo han mencionado, es un tema complicado, ¿no? Abrir distintos mercados. Y bueno, eso es un tema de más largo plazo. Entonces yo creo que esa puede ser una ventaja para México, pero hay que tener en cuenta, bueno, lo que nos han mencionado, ¿no? No solamente la llegada de nuevas inversiones, sino lo que importa para el crecimiento, pues es la productividad de los factores, ¿no? Y creo que ese dato que mencionó el profesor Zurita es muy relevante para entender la evolución de largo plazo, ¿no? Nosotros tenemos ahorita una situación coyuntural que nos obliga a enfrentar estas situaciones de corto plazo, pero también hay muchos temas estructurales de largo plazo que México tendrá que ir atendiendo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a nuestros ponentes por su amable disposición a participar en esta sesión del seminario, ¿no? Les haremos llegar a cada uno su constancia vía electrónica. También quiero agradecer al Departamento de Economía y a la División de Ciencias Sociales y Humanidades por todas las facilidades para que lleváramos a cabo esta sesión. Agradezco también al maestro Miguel Barrios por la invitación, ¿no? Él se disculpa, ¿no? Con ustedes, con el público, porque tuvo algún inconveniente, ¿no? Que no le permitió estar aquí, pero bueno, les agradezco su participación. Agradezco también todo el apoyo logístico de los ayudantes del área de Relaciones Productivas en México, Leonardo Pérez, Ana Karen Lozano, y sobre todo su asistencia, ¿no? De todas y todos a este evento. Yo creo que es sumamente enriquecedor en su formación, ¿no? Y provocativo todo lo que se dice aquí lo que se dijo en la mesa y que nos pone a reflexionar de manera importante. Muchísimas gracias a todas y todos. Doctor Torres, doctor Zurita, doctor Alvarado, muchas gracias y muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Hasta luego, gracias. Gracias. Mucho gusto, ¿eh? Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias, gracias.